Una bendición exaltar a Jesucristo. Bendiciones, amado hermano y amigo. Cristo es Dios y Él nos ha bendecido. Por tanto, nosotros tenemos que seguir su palabra. Lo que está escrito en la Biblia es la palabra de Dios que nos va a bendecir. ¿Quieres el milagro de Cristo? Busca del Rey. Porque había muchos hombres de aquel entonces que buscaban un milagro. Ahí se encuentra la Biblia, hermanos. La Biblia dice que había una mujer que ya tenía fe. Si tan solo tocar el borde de su manto será libre. Ella sentía, hermanos, que ahí estaba la solución en Jesús. Así que nosotros tenemos que entender y buscar su gloria, alabar su nombre. Libro de Mateo capítulo 20. De Mateo capítulo 20, versículo 29. Dios te bendiga. Dios te bendiga, amado hermano y amigo. Hay victoria en Cristo. 20 del libro de Mateo. Mateo 20, versículo 29. Capítulo 20, versículo 29 del libro de Mateo. 29 de Mateo. Alabado sea Jesús. Dios te bendiga a usted que se va a ir añadiendo esta bendición. Dios les guarde donde quiera que estén. Dios bendiga sus países de origen. Dios les guarde, Dios les bendiga. 20 del libro de Mateo. 20, capítulo 29. Capítulo 20, versículo 29. 20 de Mateo. 29 de Mateo. La respuesta está en Jesús. Alabado sea Cristo. Leemos la Biblia honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, como está escrito su palabra. Dice así, libro de Mateo, capítulo 20, versículo 29. Gloria a Jesús. Al salir ellos de Jericó, les seguía una gran multitud. Y los dos ciegos que estaban sentados junto al camino, cuando oyeron que Jesús pasaba, clamaron diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Ten misericordia de nosotros. Y la gente le respondió para que callasen. Pero ellos clamaban más, diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Y deteniéndose Jesús, los llamó y les dijo: ¿qué queréis? Dios en el libro de Job capítulo 1, lo vamos a leer para que se entere que si a Job, siendo justo, temeroso de Dios y apartado del mal, le llegó la prueba, y usted y yo que por días creemos y por días no creemos, que hoy vamos a buscar de Dios, no, mañana, es que los hermanos solo son hablando de mí, pasa. Qué bueno, alegrate que por lo menos hablan de ti. Yo me alegro, hermano. Hasta escuchaba de repente que mi mamá llegaba y decía: mira, están hablando de vos. Qué bueno. Gloria a Dios, le digo. Porque si no estuviera en esta tierra, no estuvieran hablando de mí. Así que usted gócese. Dice la Biblia, el libro de Job 1 del libro de Job. Dice la Biblia que en la tierra había un hombre recto y temeroso de Dios. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Y era perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Hermano, ¿y nosotros dónde quedamos? Que de repente nos llegan malas tentaciones, llegan malos comentarios y queremos seguir adelante. ¿Y qué? Pues si soy yo, hermano, es que nosotros a veces nos pasamos. Pero qué bueno es el Señor que tiene misericordia. Yo oigo lo que dice en el libro de Job siempre, Job capítulo 1, versículo 7. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás, o sea que Dios le dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón
perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. Qué bueno, ¿verdad? Que si Dios hablara así de nosotros. Pero que sea Dios lleno de misericordia. Respondiendo Satanás a Jehová, dijo: ¿acaso temes a Dios de balde? ¿No le has acercado alrededor de él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tienes y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Y dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tus manos, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Hermanos, si este hombre, siendo temeroso de Dios y apartado del mal, le llegó la prueba, le llegó el enemigo, dice la Biblia que, hermanos, este hombre lo perdió todo. Le llegó todavía una enfermedad que se rascaba con una teja. Hermanos, y nosotros un problemito, porque nos habló mal nuestros hijos, porque nos habló mal nuestro esposo, porque nos habló mal nuestras esposas. Ya no queremos buscar de Dios. La Biblia dice que aún, hermanos, bendito el Rey, este hombre, perdiéndolo todo, nunca dejó de agradar a Cristo. Así que nosotros no nos apartemos ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos al blanco perfecto que es Cristo, por medio de su palabra. Usted solo lea la Biblia, que nadie te engañe, que nadie, el pastor puede decir cualquier cosa, pero usted compáralo con la Biblia. Usted vaya a hacer la Biblia, hermano, vaya a hacer la palabra de Dios. Dios bendiga a los pastores. Qué bueno que hablan buena doctrina, que hablan el Evangelio de Cristo, pero usted tiene que seguir a Jesús como leyendo su palabra, porque su palabra nos manda a escudriñar las Escrituras, porque parece que en ella está la vida eterna. Así que nosotros deleitémonos en su palabra. Cada día leamos la Biblia, leamos su palabra, porque es la palabra de Dios que nos va a bendecir. Es la palabra de Dios, hermano, que nos va a ayudar a seguir adelante, porque Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que nosotros hagamos el bien, sigamos adelante. Tener la paz de Cristo en tu corazón. Que no te importe que te levanten tus vecinos, que se levante tu familia, que se te levanten las congregaciones. Usted siga adelante. Porque la Biblia dice que donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Si tenés a Cristo, tenés a un Dios que pelea por ti. Si tenés al Señor, usted siga adelante, que no lo detenga nada, porque solo Cristo hace maravillas. Si estás triste, cante alabanza. Busca a Cristo, busca a Jesús. Yo de repente, hermanos, llegan dificultades a la vida, malos comentarios, pongo coros y me gozo. Qué bueno, Dios, digo que gracias a Cristo, que por lo menos, hermanos, estamos en bocas prestadas. Usted siga a Jesús, siga a Cristo, porque Él es el que ha hecho grandes obras. Es Jesucristo, hermanos, que ha hecho maravillas. Cada uno de nosotros somos ese instrumento, somos arma de guerra, dice la Biblia. Por tanto, tenemos que seguir adelante. Lo dice el libro de, bendito sea el Señor Jesús, libro de Jeremías. Jeremías 51:20 dice: martillo me sois y armas de guerra, y por medio de ti quebrantaré naciones, y por medio de ti destruiré reinos. Así que nosotros somos esa arma de guerra que tenemos que pulirnos cada día en leer su palabra. La palabra de Dios es la que nos instruye cada día a seguir avanzando, a seguir buscando del Señor Jesús. Hermanos, llegará la prueba, claro que sí. Tentaciones hay todo el tiempo, pero usted siga a Cristo. En el libro de Primera de Pedro 4:18, Primera de Pedro 4:18, gloria a Jesús. Primera de Pedro 4:18, dice la Biblia, bendito el Rey. Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador?
Por tanto, nosotros tenemos que seguir a Jesús. Porque Dios, hermanos, es el que mandó a su único Hijo, Jesucristo, a morir por nosotros. Y Él nos dio la victoria. Él nos ha fortalecido. Por tanto, tenemos que hacer la voluntad del Señor. De modo, sigue diciendo el 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden su alma al fiel Creador y hagan el bien. ¿Cómo? Y hagan el bien. Por tanto, sigamos a Cristo. Porque Dios, hermanos, que nos ha dado ese reconcilio. Hermanos, es Cristo que nos ha dado esa oportunidad. Cada día tenemos que seguir adelante, buscando la paz, buscando la santidad del Señor, porque Dios es bueno. Siempre aquí, hermanos, en 1 de Pedro 3, capítulo 3 de 1 de Pedro, dice la Biblia 3 del libro de Pedro, 3:10 del libro de Pedro, 1 de Pedro 10, 1 de Pedro 3:10 dice así: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre el justo y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. La palabra de Dios es la que liberta. La palabra de Cristo es la que nos bendice cada día. Y leímos 1 de Pedro 3:10. ¿Qué tenemos que hacer? Apartarnos del mal y hacer el bien. Buscar la paz y seguir a Jesús. Hermanos, ¿por qué? Porque Él escucha tu clamor. Él escucha tu oración. Siempre y cuando te apartes del mal y hagas el bien. Hermanos, yo venía con una pierna quebrada. Una pierna quebrada con un hueso de fuera, porque el hueso ya no tenía donde sujetarse. Pues. Entonces rompió la carne y iba para afuera el hueso. Hermano, tuve que hacer las paces con Dios primero y luego con las amistades, porque como yo era pleitista, yo me daba duro con cualquiera allá en California. Les tuve que hablar, mira, esto y lo otro, discúlpame, porque en realidad pues era pleitista. Entonces me decían algunos, está bueno, William. Otros me dijeron, no, vos loco quedaste ya con ese accidente. Pero yo tuve que hacer lo que tuve que hacer, hermano. Porque sabía que si tenía que hacer eso, Dios iba a escuchar mi clamor. Dios va a escuchar tu clamor siempre y cuando tengas la paz de Cristo en tu corazón y busques la paz para con los hombres también. Pero quieres ser bendecido, pero odiando al vecino. Quieres ser bendecido y peleando con todo el mundo. No, tenemos que buscar la paz del Señor. Como dice aquí donde leímos, en 1 de Pedro 3:11, apártese del mal y haga el bien, busque la paz y síguela. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Así que nosotros tenemos que seguir a Jesús, confiar en Cristo que hace maravillas. Dios le bendiga. Bendiciones. Tenemos que seguir a Cristo porque hemos leído su palabra, que si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y te has preguntado vos, ¿quién es el justo? ¿Quién es el justo? ¿Qué dijo Jesucristo? Que él quería hacer que hicieran su voluntad. Que hagamos su voluntad, hermano. Él vino a morir en la cruz. Él vino a predicar su evangelio. Por tanto, tenemos que guardarnos para Él. Guardate para Cristo. Llegarán tentaciones. Hermanos, hasta el día de hoy llegan siempre pruebas a mi vida. Pero tenemos que seguir a Jesús. Tenemos que seguir adelante. Porque el Señor, hermanos, es el que conoce nuestros caminos. Él es el que conoce nuestros corazones. Dice la Biblia en el libro de Proverbios 16:25. Hay caminos que parecen derechos al hombre, pero su fin es camino de muerte. A como estamos ante nosotros,
íbamos por un camino de muerte. Pero qué bueno el Señor Jesucristo, hermano, que nos libertó de esas cadenas donde andábamos. El Señor hizo ese milagro en nosotros. Ahora nosotros tenemos que agradarle. Tenemos que buscar de su rostro. Porque el Señor nos quiere. El Señor no quiere que nadie se pierda, sino que procedamos a un arrepentimiento. Jesucristo quiere salvarte. Jesucristo es Dios, por cuanto nosotros tenemos que buscar de su presencia y ser agradecidos. Dice la Biblia aquí, en el libro de 1 de Pedro 4:7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo tened en vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio y los siglos de los siglos. Amén. Así que aquí la gloria es de Jesús. Aquí Jesús es Dios. Aquí no hay tales de que María, que el sacerdote, que el pastor, no. Mientras estemos nosotros en esta tierra, cometemos errores, cometemos faltas. Dice la Biblia que, hermanos, si aquí todos somos pecadores, vamos en un buen camino, claro que sí. Habrán luchas, habrán pruebas, habrán problemas, discusiones, lo habrán todo el tiempo. Pero usted siga a Jesús, siga a Jesucristo por medio de su palabra, lea la Biblia, apártese del mal, siga a Jesucristo, porque el Señor quiere bendecirte. Es Jesús, hermanos, que hace maravillas. Por tanto, nosotros tenemos que humillarnos delante de Él. Porque la Biblia lo dice en el libro de Filipenses 2:3. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superior a él mismo. Por tanto, nosotros tenemos que humillarnos delante de Cristo. Si Dios nos ha dado esa oportunidad de tener vida, tenemos que seguir adelante. No esté ya afligido, angustiado por el problema que le ha pasado, o por lo que hizo, por lo que le hicieron. Solo ponga su confianza en Cristo. Señor, yo sé que esto hice, esto era, pero si usted vino a la cruz, me perdonó. Dice el libro de Jeremías que Él borra nuestra rebelión en la cruz de Calvario. Y por amor a nosotros, Él dice en la Biblia que no se va a andar acordando ya más de nuestros pecados. Usted que se acuerda del pecado que hace siempre. El ser humano que se acuerda siempre lo que fuiste, lo que eras, lo que hacías. Pero si Dios dice, si Jesucristo dice que Él borró tus rebeliones y Él ya no se va a andar acordando de tu pecado, ¿por qué vos siempre te andás acordando de tus pecados? Mejor seguir a Cristo y valorar lo que el Señor Jesucristo ha hecho en su vida. Y predicar la palabra. Agrada al Señor. Porque esa es la voluntad de Cristo para que nosotros adoremos su nombre. Dice el libro aquí, siempre, 1 de Pedro 3:17 de 1 de Pedro, dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Así que tenemos que ser la voluntad del Señor. Jesucristo se lo dio a sus discípulos. Y por todo el mundo predicar el Evangelio de Cristo. Somos bienaventurados, hermanos. Bienaventurados somos si vamos a ser vituperados por los hombres, vituperados por la familia. El ser humano va a hablar siempre. Antes yo era borracho, era malcriado, era rebelde, andaba en cosas malas. El ser humano hablaba siempre. Y hoy que soy cristiano, que busco del Señor, el ser humano más habla. Y yo voy a estar ahí afligido por eso. No. Si Dios, hermano, ya me hizo procesar
Él ya me puso en la balanza, ya me procesó, ya me puso en la zaranda. Así que si yo soy procesado por Dios, qué bueno Dios que tuvo misericordia de mi vida. Ahora depende de mi vida si yo quiero seguir a Jesús. Depende de mí, hermano, si yo quiero buscar de Cristo. Aquí no depende del pastor, ni de mis padres, ni de mi familia, no. Aquí depende yo y Dios. Usted tiene que decidir. Yo tomé una decisión. Esta decisión es yo y Dios, yo y Cristo. Así que nosotros tenemos que hacer la voluntad de nuestro Dios, la voluntad de Cristo, porque eso es lo que Dios quiere de tu vida. Eso es lo que quiere el Señor de tu vida, que te esfuerces. Le dijo que el hombre, esfuérzate y sé valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Mira que te mando que seas valiente. Se lo dijo Josué. Y esa palabra es para cada uno de nosotros, que nos esforcemos para entrar al reino de los cielos. Esforcémonos cada día para entrar al reino de los cielos. Jesucristo quiere bendecirte. Jesucristo es Dios, por tanto tenemos que seguir avanzando cada día, buscando la bendición, hermanos, de Jesucristo. Dios hizo obras grandes en nuestras vidas, por cuanto tenemos que agradar a Cristo siempre. Quien nos libertó, hermanos, que nos rescató y que nos dio la gracia a este día es Cristo Jesús. Dios, hermanos, nos dio la bendición. Dice el libro de Gálatas 1:15, dice la Biblia, era Pablo hablando: pero cuando agrado a Dios, que me apartó del vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Así que cada uno de nosotros somos salvos por gracia, porque Dios nos ha bendecido. Por gracia somos salvos. No es porque tengamos bienes, porque seamos listos, o porque yo siento que mi esposo es bueno, que mis hijos son buenos, que mis hijos hacen lo bueno. No, hermanos, todos en la tierra, hermanos, el único bueno fue Jesucristo. Incluso el mismo Dios, el mismo Jesús, siendo Dios, dijo: ¿por qué me llamas bueno? Cuando se le acercó aquel hombre, que le dijo: maestro bueno. ¿Qué le dijo Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Le dijo Jesucristo: bueno solo mi Padre que está en el cielo. Así que allí tiene que entender usted que bueno solo Dios es bueno para con nosotros. Por medio de Jesucristo nos dio ese espíritu de la reconciliación, por cuanto nosotros tenemos que venir a Jesús, venir con un corazón contrito y humillado delante de Él y meternos a la bendición. Usted sigue orando por sus padres, sigue orando por sus hijos, sigue orando por su familia, sigue orando por las congregaciones. No ande hablando mal de nadie. Hable bien, bendito sea Cristo, aunque le hagan el mal, usted siga adelante, siga el Evangelio. Dice la Biblia en Santiago 4:7, someteos pues a Dios, resistid al diablo, y Él huirá de vosotros. Someteos a Dios. ¿Cómo nos vamos a someter a Dios? En la oración, en leyendo la Biblia, porque la Biblia es, hermano, es el índice para llegar al cielo. La palabra de Dios se va a levantar siempre el enemigo, buscando la manera de decirte: no, si ese libro es de años que vienen, lo han hecho, ¿para qué van a estar escuchando ese libro? Hermanos, si en su palabra está el poder. Yo aquí encontré la solución. Usted puede decir cualquier cosa, pero a mí lo que me ha ayudado es la Biblia. La palabra de Dios es la que me ha ayudado. Es Jesucristo que me ha ayudado. Por tanto, mi mirada tiene que estar puesta en Jesucristo. Por tanto, hermanos, tenemos que seguir a Jesús. Usted tiene que seguir a Cristo. El que provee todo lo necesario en mi vida es Cristo. Es Dios, hermano. Los doctores le decían a mi familia que yo no iba a poder comer, que yo no iba a poder sentarme, que ya no iba a poder hacer nada, que yo no iba a poder hablar. Pero como el ser humano puede decir cualquier cosa, aquí la última palabra la tiene Jesús. La última palabra la tiene Cristo. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es obedecer su palabra. ¿Cuesta? Claro que sí cuesta.
¿Quién te ha dicho que no cuesta? Claro, todo cuesta en la tierra. Todo, hermanos, pero nosotros tenemos que seguir a Jesús. Dice la Biblia en el libro de 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, decía Pablo. Todos en la tierra somos pecadores. Todos donde veamos. La Biblia dice, todos se desvían. Todos somos inútiles. Si lo dice la Biblia, es porque la Biblia lo dice, que todos somos inútiles. Pero para eso vino Jesucristo. Jesucristo vino a dar vida eterna. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es decidirnos a buscar del Señor, aunque hagan pruebas, aunque hagan dificultades. El enemigo siempre, hermano, busca la manera de meter las narices donde no le importa. Pero usted siga a Jesús, siga agradando a Cristo, porque es Dios, hermanos, que ha hecho maravillas. Dice la Biblia en Hechos 17:24, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es poner la confianza en Cristo. Entonces quiere decir que en la iglesia no está Dios. No es que tampoco, hermanos, nos pongamos en esa mente. Es que a veces nosotros mismos nos enredamos en el evangelio. No se enrede, usted siga a Cristo. Congréguese, porque es si lo dice la Biblia, la misma palabra lo dice, vamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Las iglesias, hermanos, es para que usted se vaya a congregar. La iglesia es para que usted vaya, hermano, y se congregue. Dice la Biblia, congregando de todos juntos en armonías. Qué bueno es el Señor, que Dios, hermano, nos ha llamado. Usted siga predicando el evangelio. Es que Dios, hermanos, está siempre ayudándote. Nosotros lo que tenemos que hacer es seguir a Jesús. Acerquémonos a Él. Porque nosotros de repente estamos bien. Nosotros de repente estamos animados. De repente nos llega la prueba. Nos queremos seguir. Ya no, yo no voy a ir. Más que el pastor solo a mí me mira. Más que el pastor solo a mí me pone a cantar. Más que el pastor solo a mí me pone a predicar. Dale gracias a Dios que te tome en cuenta, por lo menos Dios. No es que solo yo hago las cosas ahí. Y si yo no estuviera, nadie hiciera las cosas. Pobrecito. Si supiera, hermanos, que si nosotros estamos aquí por misericordia, si Dios es fiel, hermano, con nosotros, usted déle gracias a Dios porque tiene vida. Dice la Biblia en el libro de Santiago 4:16, pero ahora os jactáis en vuestra soberbia. Toda jactancia es semejante y es mala. Así que, hermanos, nosotros adoremos a Cristo, no nos jactemos porque tenemos ese privilegio, porque el pastor nos toma en cuenta. Si nos toman en cuenta, gloria a Dios. Hay sábados, porque los días sábados es el privilegio de nosotros. Hay sábados que llegamos ahí, gloria a Dios, hermano, porque siempre hay un pastor ahí predicando el evangelio. Ahí está una hermana cantando, ahí está un hermano orando, gloria a Dios. A veces hemos llegado y gloria a Dios que no hay privilegios para nosotros, pero nos gozamos, hermanos. Nos gozamos porque hemos llegado a glorificar y exaltar y a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Pero hay quienes que van buscando el privilegio. Hay quienes que se enojan porque no le dan privilegio. No, con tal que usted tenga vida, dele gracias a Dios, porque eso es un privilegio. Muchos quisieran esa oportunidad. Hay hasta aquel rico pidiendo misericordia y ya no hay oportunidad para ese hombre. Y usted que está aquí en la tierra desaprovecha las oportunidades. No, démosle gracias a Dios. Y dice la Biblia que aún aquel hombre estando en el Hades está preocupado por su familia. Dice la Biblia, manda a los profetas a llamarle a mi familia, decirle a los profetas, al padre Abraham, que vaya a predicarles para que entiendan y comprendan y no vengan aquí a este lugar tan tenebroso. Pero el padre Abraham les dijo claro, le dijo, a sus profetas lo tienen allá, que los escuchen a ellos.
Pero Padre, hermano, por lo menos a Lázaro de ahí de los ángeles, de ahí de los cielos, mándalo para que lo miren y crean. Pero no crea que el rico estaba siendo bueno porque quería que... No, lo que pasa es que sabía el rico que si su familia iba allá, le iba a llegar también el peor a ellos. Por tanto, nosotros, hermanos, tenemos que seguir a Jesús. Jesucristo nos ha dado ese ministerio del Evangelio. Él vino y predicó su Evangelio. Él vino a sanar y a salvar todo lo que se había perdido. Así que nuestra confianza tiene que estar en Jesús. De andar escuchando religiones baratas, falsas, religiones huecas y baratas. Usted siga a Jesús. Porque Jesucristo quiere salvarnos. Él vino a la cruz a morir por nosotros. La religión nos salva. Las religiones no salvan. Quien salva es Jesucristo. Jesucristo es Dios. Y Él nos ha bendecido. Así que nosotros tenemos que agradar a Cristo cada día. Dice la Biblia en Efesios 1:7. Efesios 1:7 dice: ¿a quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Fue Jesucristo que se murió por nosotros. Fue Jesucristo, hermanos, que murió en la cruz. Y por su sangre nosotros fuimos perdonados nuestros pecados. Lo dice la Biblia aquí en Efesios 1:7. ¿A quién tenemos redención por su sangre? El perdón de pecados, según la riqueza de su gloria. La bendición está en Cristo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Por tanto, tenemos que servirle cada día a Él. El Señor Jesús hizo grandes obras. La Biblia se cumple, se tiene que cumplir y se está cumpliendo. Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y era Jesucristo hablando, hermano. Jesucristo vino dando vida eterna. Dice el 3:15 del libro de Juan: para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y dice el 3:17 de Juan: porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El hombre que condena al hombre. El ser humano que condena a medio mundo. Pero Jesucristo vino a buscar, a salvar lo que se había perdido. Así que nosotros tenemos que fortalecernos en su palabra. La palabra de Dios es la que nos va a bendecir. Libro de Mateo 7:21. 7:21 de Mateo. Hermanos, si usted lee la Biblia, nadie la va a engañar. Usted lo que tiene que seguir es adelante con Cristo, adelante con Jesús. 7:21 de Mateo. No todo aquel que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Así que nosotros, hermanos, tenemos que seguir a Jesús y buscar de su reino cada día, porque Dios es bueno. Él nos ha bendecido y Él ha hecho maravillas en su pueblo. Santiago 2:13. Qué bueno es el Señor, hermano. Usted tiene que leer la Biblia, que no te engañe nadie. Usted siempre, si está en la iglesia y el pastor dice un versículo de la Biblia, anótelo o léalo allí mismo, porque eso es lo que quiere Dios de nosotros, que leamos su palabra. 2:13 del libro de Santiago dice la Biblia: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa
sobre el juicio. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Hermanos, tenemos que seguir la bendición del Rey, predicando la palabra de Dios con paciencia. La paciencia, hermanos, es la que nos va a ayudar. Siempre aquí Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia. Así que tenemos que tener paciencia, seguir avanzando. Yo con mi papá íbamos todos los días a esos hospitales. Y recuerde que solo llegábamos a los hospitales a veces y decían, no ha venido el doctor. Y pagábamos ese transporte. Eran 25, 35 dólares que teníamos que pagar para ir a esa iglesia, para ir a ese hospital. Hermanos, llegaba la prueba. Pero yo nunca decía, ya no vamos a ir. Siempre, hermano, me decían, vamos a ir a la iglesia hoy. Vámonos, no tengo nada que hacer aquí en la cama. Vámonos. Llegaba un pastor a traerme. William, ¿estás listo? Me pongo la camisa y nos vamos. Porque yo había entendido donde dice la palabra, donde está escrito, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas llegarán por añadidura. Querés el milagro de Dios, pero no quieres esforzarte para buscar del Señor. No es que mis padres oran por mí. No es que el pastor ora por mí. Es que yo siempre le digo que oren por mí y a veces el pastor ni se acuerda de vos. De tantas preocupaciones que tiene el pastor de pagar deuda, de atender a su familia. Ni se acuerda el pastor de ti. No, hermanos, nosotros tenemos que buscar la misericordia de Cristo. Buscar cada día la bendición del Señor Jesús. Porque Dios es bueno. Dice el libro de Santiago 1:6. Pero pida con fe, no dudando. Porque el que duda, bendito sea, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada el viento y echada de una parte a otra. Por tanto, pidámosle con fe a Cristo. Hermanos, el Señor hizo grandes milagros en mi vida. Yo no hablaba para nada. Me comunicaba con mi mamá y mi papá estando en California a puras señas. Hablaba, pero puro aire me salía de la garganta. Entonces, hermanos, bendita prueba, bendito problema. Yo no sé cómo Dios va a llegar a tu vida, pero la Biblia dice que como el Padre, el Hijo, quien quiere, Dios corrige. Y lo hace para que tu alma no se pierda. Lo hace para que tu alma no llegue a un lugar de tormento. Así que lo que nosotros tenemos que es obedecer la palabra de Dios, la Biblia. Y yo decía, cuando el pastor me preguntaba, ¿ya has leído la Biblia, William? Sí, hermano. Mentiroso era. Sí, hermano, he leído la Biblia. Y le decía los versículos que me podía de memoria. ¿Y será que no te podés eso de memoria, William? Me decía, no, pastor, me lo estoy leyendo. Y quería el milagro. ¿Cuántos hay así? Quieren el milagro de Dios nada más a costillas de otro. No, hermanos, yo así estaba también, hermano. Yo le decía al pastor, pastor, sigue orando por mí. Hasta que hubo un hermano y me dijo claramente lo correcto. Mira, hijo, yo la verdad, yo puedo estar orando, yo me puedo destripar orando por vos. Yo puedo estar ahí hincado orando por vos, pero yo no sé lo que estás haciendo. Yo no sé lo que pasas haciendo. Yo no sé qué es lo que estás pensando. Lo único que tenés que hacer es buscar de Cristo. Ya que me dijo eso el pastor, vaya pastor, entonces venga a traerme. Todos los días llegó el pastor a traerme. Está listo, William, nos ponemos la camisa y nos vamos, le decía. Qué bueno es el Señor, hermano. Dios bendiga al pastor Alfredo. Hermano, es que Dios es fiel, hermano, con nosotros. Dice en la Biblia que aún los pajaritos no siembran, no cosechan ni recogen granero. Y mi Padre Celestial les da todo lo que ellos merecen. Por tanto, si nosotros somos hijos de Dios, Él te va a la bendición. Usted lo que tiene que hacer es seguir orando por esa bendición. Seguir clamando, porque la Biblia dice en Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Así que la bendición está en Cristo Jesús. La bendición está en buscar del Señor. Tenemos que seguir adelante, hermano. Pruebas llegarán todo el tiempo. Que le llegó la tentación a Jesucristo, siendo Dios. 3 veces le llegó la tentación. Pero ¿sabe una cosa? Esa enseñanza, lo que nos dice ahí, las tentaciones de Jesús,
Jesucristo recetó su palabra. Jesucristo lo que dijo nada más fue la palabra de Dios. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Leer la Biblia, leer la palabra de Dios. Porque una vez que lees la Biblia, usted va a seguir adelante y va a saber entender que, este es el enemigo, este es el diablo buscando la manera de que yo caiga. Pero nosotros tenemos que ser agradecidos, ser hacedores a la palabra. Como dice la Biblia aquí en el libro de Santiago 1:22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándonos a vosotros mismos. Aleluya. Cada día leyendo la Biblia, la palabra de Dios que nos va a ayudar, hermano, cada día, porque la palabra de Dios es la que nos fortalece. La palabra de Dios es la que nos guía cada día. Romanos 13:1 dice: sométase toda la persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y a las que hay por Dios han sido establecidas. Así que tenemos que obedecer cada día, porque a eso Dios nos manda, a obedecer. Al igual usted como hijo obedecer a sus padres, pero hijo que se rebela, así como me pasó en mi vida. No, yo ya tenía 18 años, además ustedes viejitos no tienen que decirme nada, ya tengo DUI. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Me fui de la casa. Bueno, que Dios tenga misericordia de vos, creo que dieron mis padres. Así que nosotros, hermanos, tenemos que seguir adelante. Entonces mis padres empezaron a clamar: tener misericordia de mi hijo. Yo no sé qué es lo que anda haciendo, tener misericordia. Esa alma te pertenece a ti, Señor. Claro, porque yo desde pequeño, 7 años, 8 años, ya andaba con un hermano y con un teclado en el lomo, ayudando al hermano. Armaba el teclado y me ponía a practicar. Hermanos, es que Dios eso es lo que quiere de nosotros, que busquemos de su gloria. Y Dios me permitió, hermano, andar cantando con el teclado. Bien dice la Biblia: instruye al niño su camino, para cuando fuere viejo no se aparte de él. Ya sea el hijo ya grande se aparta de él, se aparta de Cristo, tiene que estar, hermanos, que va a llegar la prueba. Tiene que estar siempre entendido ese hijo que la prueba llegará. Porque la palabra de Dios dice que como el Padre el Hijo quien quiere, Dios corrige. Si Dios te va a corregir es porque Él te ama. Él no quiere que tu alma se pierda. Él no quiere que usted perezca, hermanos. Así que lo que nosotros tenemos que hacer es humillarnos delante de Cristo. Buscar la bendición. Porque solo Jesús ha hecho maravillas. Dice la Biblia en el libro de Salmos 14:3. Todos se desviaron. Todos se desviaron. Lo dice la Biblia. Salmos 14:3. Ese es el problema que dice el hombre. No, si el hombre es perfecto, supuestamente, dice él. Pero la Biblia lo dice, hermano. Todos se desviaron, a unos se han corrompido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni tan siquiera uno. Salmos 14:3. Por tanto, nosotros tenemos que buscar la bendición, cada día buscar lo perfecto que es Cristo Jesús. Él vendrá muy pronto, hermano. Él ha establecido un día donde Él vendrá y no tardará. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es seguir avanzando. No, hermano, esté afligido por la prueba que ha llegado. Ponga esos problemas en las manos de Dios. Ponga esos problemas en las manos de Cristo. Ore por su familia. Hable con Dios. No le ande contando su problema a medio mundo. Yo lo entendí. A veces yo comenzaba a contar los problemas que tenía. Y vi un día que el pastor le cuenta el problema. Ya después desde el púlpito comenzó a tirar las grandes pedradas. Y ahí entendí, dije, no, mejor no, es de decirle, mejor contar los problemas a Dios. Andarle contando los problemas a todo el mundo, hermano, te va mal. Así que nosotros tenemos a un Cristo que si usted viene a los secretos, dice que Él te recompensa en público. Así que lo que tenemos que hacer nosotros es seguir confiando en Jesucristo, porque Él murió por nosotros en la cruz de Calvario. Y en Él está la vida eterna, en Jesús. Así que si usted y uno se encuentra
Requiere pedir perdón al Señor. Hoy es la oportunidad de ser salvo. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy Jesús te quiere bendecir. Venite hoy a Jesús. Él quiere bendecirte, Él quiere salvarte, Él quiere sanarte, Él quiere hacer ese milagro en tu vida. Él hizo grandes obras en mi vida y hasta el día de hoy me ha bendecido. Él me tiene con vida, Él me tiene fortalecido. Yo no padezco de enfermedades. El Señor Jesús me tiene, hermano, siempre bendecido. Por tanto, tenemos que hacer la voluntad. Hay circunstancias en la vida que de repente uno no quiere avanzar, pero amarrado de la mano del Señor, Él nos está bendiciendo. Amén. Así es. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Dios le bendiga, hermana Diana. Sigamos a Jesús. Ahí no se encuentre, amigo, hermano, si usted le ha fallado a Cristo, hoy es la oportunidad. Levante su mano derecha y repite esta oración conmigo. Del Señor Jesús, reconozco que soy pecador y te he fallado. Perdona todos mis pecados hoy y anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias a Jesús por morir por mí en la cruz de Calvario y darme vida eterna. Me reconcilio hoy, Señor Jesús, delante de usted. Ayúdame, Jesús, a hacerte fiel. En el nombre de Cristo, amén y amén. Usted que se encuentra enfermo, ponga la confianza en Cristo que el Señor va a sanar. Señor Jesús, llega usted a sanar, Padre, ese páncreas, sana ese azúcar en la sangre, sana el dolor de cabeza. Por nombre de tu presencia, Dios, llega usted a sanar, Padre. En tu nombre está el poder, en tu nombre está la solución. Gracias, Cristo, por esa lluvia que tú has mandado, Padre. Lo requiere la tierra, Dios, por los alimentos. Gracias, Dios, Señor Jesús, por esas bendiciones. Gracias, Cristo, por tocar corazones. Dios, bendice, Padre, este país de Salvador. Fortalece, salvando, Padre, esa vida de quiera que estén. Llévale sanidad, Padre. Lleva usted la bendición, Dios. Señor Jesús, todo estorbo, Padre. Señor, de su camino, llego usted orando, Padre. Sana mi abuela Carista, mi madre, venga usted a sanar mi padre, mis hermanas. Toma usted el control de mi familia, Dios. Gracias, Cristo. En el nombre de Jesús, salva, liberta, Padre. Ten misericordia de las congregaciones. Iglesia, Cristo te llama. Filiales, Cristo te llama. Pastor de vida mía, tu mano está. Lleva la bendición, Dios. Cancela esa deuda. Cancela ese crédito, ese terreno, Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito Rey. Amén. Así es, hermana Diana. Está lloviendo. Está cayendo la bendición. Así que Dios le bendiga. Sigamos a Jesús porque en Cristo hay bendición. Dios te bendiga. Amén y amén. Bendito Rey. Dios le bendiga.